Hoy es 15 de abril del 2026 y nosotras continuamos con nuestra meditación en la palabra del Señor. El día de hoy estaremos meditando en Primera de Reyes, capítulo 12. Al morir Salomón, reinó en su lugar su hijo Roboam, quien se dirigió a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Aquí entra de nuevo Jeroboam. Si leíste el capítulo 11, lo recordarás como un funcionario de Salomón, quien había recibido un mensaje de Dios por medio del profeta Ahías. Dios le entregaría 10 tribus de Israel. Al hijo de Salomón solo le dejaría una tribu por consideración a David, ya que Salomón había rechazado a Dios y había adorado a otros dioses paganos. Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a pedirle que no fuera tan duro como su padre y que aliviara esa dura servidumbre y el pesado yugo que él les impuso. Roboam consultó con los ancianos, quienes le recomendaron ponerse al servicio del pueblo con buenas palabras. Pero Jeroboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a muchachos que se habían criado con él, y estos le aconsejaron responder al pueblo que él sería más duro que su padre. Y si su padre les había impuesto en yugo pesado, pues su yugo sería más pesado. Y si él los azotaba con correas, ahora serían azotados con látigos de punta de hierro. El versículo 15 nos aclara que el rey no hizo caso del pueblo porque Dios había dispuesto esto para cumplir lo prometido a Jeroboam. Pero los del pueblo, al escuchar esa respuesta, dijeron no tener nada que ver con David y se fueron a sus casas. Roboam quiso luchar contra Israel y recuperar su reino, pero Dios ordenó que no lucharan contra sus hermanos israelitas. Mujer, detengámonos aquí un poco. Todo esto estaba ocurriendo bajo la providencia de Dios, pues bajo el mandato de Salomón el pueblo se había apartado del Señor. En Israel, los ancianos eran tenidos en cuenta por su experiencia, su conocimiento, por su sabiduría. Job, capítulo 12, versículo 12 dice: entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Tengamos en cuenta los consejos sabios de la experiencia de años de nuestros ancianos. Esta respuesta dada por jóvenes cumplió el propósito de Dios. Y me encanta saber que Dios siempre está al control de todo y que se glorifica aún en los tiempos difíciles conforme a sus propósitos. Jeroboam tuvo miedo de que Roboam asumiera de nuevo el control total de Israel y elaboró 2 becerros de oro para que así los israelitas no tuvieran que ir más a Jerusalén. Construyó santuarios en lugares altos, nombró sacerdotes que no eran levitas, estableció nuevas fiestas religiosas y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Se apartó de Dios y apartó al pueblo de la obediencia a Dios. No tuvo en cuenta al Señor, se convirtió en piedra de tropiezo para su pueblo. Mateo capítulo 18, versículo 7 dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Primera de Reyes capítulo 13. Mientras Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá mandado por el Señor. Dio una orden con fuerte voz al altar diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho, de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías,
que sacrificarás sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos, que sobre ti queman incienso y sobre ti quemarán huesos humanos. Esta profecía de Josías se pronunció 300 años antes que naciera Josías para el cumplimiento de la promesa. Aquel mismo día, este profeta dio una señal prodigiosa que el Señor había anunciado. El altar se haría pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparciría. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia, extendió su mano desde el altar y dijo: «Aprésenlo». Pero la mano se puso tiesa y no pudo moverla. En el instante, el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcirían. A este profeta joven que le habló a Jeroboam, se le habían dado instrucciones de parte de Dios que no hiciera desvío de su camino, pero él no obedeció, así que murió atacado por un león. Hubo un profeta anciano que lo hizo desobedecer y manifestó al saber que éste había muerto atacado por un león: «Sin duda se cumplirá lo que él anunció por orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los santuarios en lugares altos». Pero Jeroboam, a pesar de todo esto, no escuchó la advertencia de Dios, no abandonó su mala conducta. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: «Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron». Mujer, si hoy estás escuchando este mensaje y estás siendo advertida de no hacer tal cosa, aquello que tienes en mente, aquello que sabes que está mal hecho, pero continúas haciéndolo, escucha la voz del Señor hoy. No esperes a que vengan consecuencias. No esperes a que Dios en su ira obre. Primera de Reyes capítulo 14. Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer que fuera a casa del profeta Ahías para saber qué pasaría con el niño. El profeta anunció que el niño moriría. Dios sacudiría a Israel como la corriente del río sacude las cañas, por adorar a Astarte y a otros dioses falsos. Roboam tampoco hizo lo bueno a los ojos de Dios. Idolatría. Los hombres practicaban la prostitución o el sodomismo. Cuando no escuchamos la voz de Dios y nos desviamos a la idolatría, a obedecer nuestro propio razonamiento pecaminoso, Dios nos entrega a las consecuencias de nuestro pecado. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: «A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón». Que Dios nos ayude a escuchar su voz y a obedecerla y tenerla en práctica todos los días de nuestra vida. Te invito para que medites en Primera de Reyes 14 al 16. Que Dios te bendiga.